Justamente esta mañana me encontraba con este titular de hace ya unos meses. Mamá, papá, dejad de contar mi vida en vuestras redes sociales. Y atento a este dato, el 56% de los padres comparten en redes sociales datos que puede poner en una situación embarazosa a sus hijos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Seguro que prácticamente a diario cuando revisas tus principales redes sociales, como por ejemplo Facebook, te encuentras con numerosas fotos de amigos que están compartiendo imágenes de sus hijos en distintas situaciones, antes de que ni siquiera nazcan, compartiendo el embarazo, incluso el momento del nacimiento. La periodista americana Nancy Jossels en su último libro concluye que el 92% de los menores en Estados Unidos ya tenían creada su identidad digital con tan solo 2 años de edad. Dato que pone los pelos de punta. Hay un término que se ha creado y que define esta masiva exposición que los padres hacen sobre sus hijos y se denomina sharenting, que es la combinación de share, compartir, y parenting, que es crianza. En muchos casos los padres no se paran a pensar cómo su hijo puede tomarse en el futuro, cómo le puede afectar, ¿no?, toda esta identidad digital que le están creando incluso antes de nacer y sin lugar a dudas puede afectar en su futuro personal y profesional. Pero ¿por qué muchos padres hacen eso? Son muchas las razones, desde el orgullo de demostrar su alegría hasta la necesidad de reconocimiento social. Pero lo que está claro es que no se paran a pensar en el real impacto de sus acciones en el futuro de sus hijos. Un estudio reciente de la Universidad de Michigan sobre esta tendencia confirmaba que el 51% de los contenidos que los padres publicaban sobre sus hijos ofrecían algún tipo de dato que facilitaba la localización del niño. Da miedo, ¿verdad? Hace unos meses me encontraba viajando en un coche con una persona que conocía, que acabé de conocer a través de una aplicación de car sharing, ¿no? Y me comentaba que él era especialmente cuidadoso con la identidad digital de su hija y que él había decidido no subir nada a ninguna red social sobre su hija. Pero que unas semanas antes vio como su hermana publicó en Facebook una foto de la que era su hija de 12 años, comentando que era el primer día que su hija cogía el autobús sola para ir al colegio. Él rápidamente la alertó de que retirase esa fotografía, ya que estaba diciendo claramente que a partir de ese día, en una hora concreta, esa niña de 12 años iba a estar en determinada parada de autobús y además era fácilmente localizable, ya que el uniforme del colegio ayuda en esta identificación. Si todo esto lo miramos desde un punto de vista legal, al menos en España, la Constitución dice que colgar fotos de los hijos en un medio digital es responsabilidad de los padres, por lo que en ellos está la decisión. Creo que lo mejor que pueden hacer los padres antes de subir contenidos a las redes sociales de sus hijos pequeños es pensar en el impacto que puede tener en el futuro de sus hijos, ¿no? Y qué peligro implica en el presente y seguir algunos de los consejos que una pediatra americana llamada Kate Barage da a los padres. Dice de activar las notificaciones que permitan a los padres estar informados, ¿no?, cuando el nombre de su hijo aparezca en alguna búsqueda en Google, que si se comparte alguna información que sea de manera anónima, respetando al máximo la privacidad del niño, no compartir ningún dato que haga fácil la localización del menor, no publicar nunca fotos de los niños donde aparezcan desnudos y atentos al matiz, incluyendo aquellas cuando son recién nacidos o cuando se les está bañando. Creo que esta tendencia que cada día está creciendo más, sobre todo entre padres jóvenes, debe hacernos pensar acerca de si nos estamos excediendo en el uso que los padres están haciendo de las redes sociales y los medios digitales. Para la audiencia, qué es lo que quería saber, y lo que sí me gustaría preguntaros es qué queréis que se lleve la audiencia después de mi conferencia, es decir, porque al final hablamos de transformación digital, de nuevas tecnologías, pero no sé exactamente si le queréis que le dé mayor enfoque a nivel de transformación digital, de la importancia a nivel operativo, a nivel de management, a nivel de negocio, o me meta también un poco en la parte, por ejemplo, de
las diferencias en generaciones, de un poco de cómo utilizamos, es decir, el tema de marketing, ¿no? Cómo utilizamos las personas para buscar todo esto, es decir, un poco cuál es el enfoque más concreto. Vale, genial. Y en esa parte quieres que me meta, porque claro, estoy de acuerdo contigo que al final el lead es muy importante y por mi experiencia no se trabaja adecuadamente. ¿Quieres que entre un poco, aunque sea de manera superficial, en cómo gestionar ese lead? Es decir, me refiero, oye, tú recibes un lead, la importancia de tratarlo en menos tiempo, de cómo a lo mejor también trabajar el calentamiento de ese lead, es decir, porque a lo mejor esa persona no te va a comprar hoy, pero te puede comprar en unos meses, y cómo gestionar un poco eso con medios digitales. Porque ahí, si me permites, incluso puedo tocar, porque sé que muchas veces no se trabajan temas un poco superficiales, porque sé que no es la audiencia de marketing y tal, pero temas de la importancia, por ejemplo, del marketing automation, cómo con ciertas herramientas puedes simplificar procesos para que la persona no tenga que estar preocupándose y mejorar resultados con ello, porque además tengo datos que puedo mostrar. Otra pregunta, no, sí, eso sí, por supuesto, para que todo el mundo entienda, no me voy a meter nada de tecnicismos. Otra cosa que a mí me gusta mucho hacer, porque muchas veces creo que los sectores tienen un problema en que tienden a mirarse mucho en su mismo sector, buscar qué hacen, en lugar de muchas veces mirar otros sectores que no tienen nada que ver y darse cuenta de que cuando coges ideas de otras cosas, coges una inspiración y la aplicas a tu sector, te hace innovar y obtener mejores resultados. Entonces, ¿os parece interesante que también haga comparaciones de cómo se pueden hacer cosas o cómo hacen en otros sectores y cómo eso se puede trasladar al sector de la automoción? Me haga preguntas, incluso siempre lo digo al principio, digo, oye, al margen de que al final dejemos un rato para preguntas, pero si alguien tiene alguna consulta o algo no queda claro, que me lo digan, vale, genial. Entonces, sí, yo pregunto siempre porque normalmente como va un cámara conmigo, lo que hacemos siempre es un vídeo completo de entrando, saludando a gente, a la intervención de la gente, siempre y cuando nos des consentimiento. Si veis que es un problema porque no hay autorización, no hay problema. El cámara lo único que grabará es a mí en el escenario y no grabará absolutamente a nadie más. Entonces, claro, me llama la atención todavía todo esto y claro, lo importante es hacerles ver, no obviamente que están muertos, ¿no? Pero sí que si no se ponen las pilas y empiezan a hacer una cierta estrategia hacia eso, pues pueden tener problemas en el futuro, porque la competencia está viniendo fuerte. Sí, pero la base está en lo que has dicho, que es un tema estratégico, porque incluso que decidan tener una tienda online no les va a valer absolutamente para nada si detrás no hay una estrategia correcta y una implementación correcta, es decir, que haga gente la publicidad para llevar tráfico, pero que sea gente, porque si no, esto no vale para nada. Entonces yo creo que si te parece, a mí me gustaría también hacer la conferencia interactiva, porque no es mucha gente y sí me gustaría también tener su feedback y que eso tú me dices, bueno, no me preocupa, al final estoy acostumbrado mucho a tratar en sectores complicados en todo esto y al final yo lo que busco es hacerles ver, que ellos mismos se den cuenta, porque yo me he dado cuenta que no puedes convencer a nadie, sino que ellos mismos se den cuenta, se hagan ver, que yo es lo que digo, pincharles en el culo, que salgan de ahí diciendo, joder, a ver si este chico va a tener algo de razón y tenemos un problema y que se lo planteen, porque realmente en 50 minutos no les puedo enseñar a crear una estrategia, pero sí darle las pautas para que al día siguiente digan, oye, aquí hay que hacer algo, no sé el qué, pero algo hay que hacer. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag redes sociales si crees que muchos padres están llevando al extremo la relación entre redes sociales y sus hijos. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y si quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down to your butt. I'm like Tyson, booty.